Muy queridos hermanos de la clase de discipulado nivel 2, hoy nos corresponde ver la unidad número 6 y no hemos terminado con la primera lección. Nos habíamos quedado pendientes por haber aclarado un tema con respecto a la fe y con respecto a la oración. Temas muy importantes porque son básicamente la base de estas lecciones que vienen. Porque nos van a ilustrar que la oración no es precisamente lo que muchas veces hemos pensado, que bueno, la oración tiene poder, que es importante que oremos, no importa que oremos a quién, etc. Hemos ya aprendido y hemos establecido que la oración es una expresión de nuestro corazón hacia Dios, sabiendo, en primer lugar, que Dios es nuestro creador. En esa reverencia, en esa tesitura, pues nos vamos a dirigir a Dios confiadamente, como dice su palabra, porque sabemos que Él nos va a escuchar. Entonces, la oración tiene únicamente como contexto la cuestión de la fe, de la Escritura, todo lo que tiene que ver con Dios. Y la fe también. Hemos visto también que el origen de la palabra está intrínsecamente relacionado entonces con todas las cosas que Dios. Son dos palabras que dimanan desde el punto de vista de su origen en la palabra de Dios y en las traducciones que se hicieron de los idiomas originales. Son palabras dedicadas específicamente a nuestra relación con Dios. Bien, habiendo ya establecido ese principio, entonces nos ha llegado a pasar en muchas ocasiones, y yo creo que es experiencia de todos, que en alguna ocasión le hemos pedido a Dios algo, y Dios aparentemente no nos responde, o de repente pensamos que Dios nos está respondiendo de una manera muy distinta a lo que le estamos pidiendo. En ese sentido, nuestra lección de hoy inicia precisamente con esta pregunta, o bueno, más bien con esta aseveración. Dice, orar por una cosa y recibir otra. Ese es el subtítulo de nuestra lección. Y nos hace precisamente este cuestionamiento: si en alguna ocasión hemos orado por una cosa y hemos recibido una distinta. En medio de esta expectativa, dice, mis devocionales empecé a leer el segundo capítulo del Evangelio según San Marcos. Y ahí se nos narra en ese capítulo 2, desde el versículo 5, nos habla precisamente de un hombre que a través del techo fue bajado por sus amigos, sus compañeros, y era un hombre paralítico, un hombre que no podía caminar. En esa situación, en esas condiciones, estos hombres con fe, con la confianza en que el Señor Jesús le podía sanar, ellos lo bajan del techo, hacen una obra portentosa porque tenían que destruir prácticamente una propiedad privada, y aparte de que iban a destruir una propiedad privada y pagar probablemente los daños, que me imagino yo que ya los tenían contemplados, ellos tenían que demostraron su fe, su confianza, atreviéndose a bajar a este hombre, seguramente con algunas cuerdas, delante del Señor Jesucristo. Lo bajan, y entonces el Señor Jesús, inmediatamente conociendo que lo que deseaban ellos y lo que seguramente deseaba aquel hombre era ser sanado, era poder caminar. Entonces el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Lo que él en ese momento recibe es una situación totalmente distinta. Ya lo habíamos planteado la semana pasada y decíamos que lo que él recibió seguramente impactó también su corazón,
porque no esperaba recibir esa respuesta, y seguramente en estas condiciones de parálisis y las costumbres y las ideas que tenían en la época, este hombre se sintió quizá muy conmovido en su corazón, porque seguramente la gente le decía y lo calificaba y lo señalaba diciéndole: tú estás en esa condición por tu pecado, o por el pecado de tus padres, o de tus hijos, o de tus generaciones. El caso es que seguramente este hombre se sentía señalado y se sentía pecador delante de sus semejantes. Cuando recibe esta respuesta por parte del Señor, este hombre recibió algo más de lo que él estaba esperando. A lo mejor su limitación de fe era solamente para recibir la sanidad y poder caminar, pero su condición fue todavía mayor. El Señor le respaldó perdonando sus pecados. Para la demás gente esto resultó un reto, porque los fariseos que estaban ahí se preguntaron por qué Jesús le perdona los pecados cuando esta es una capacidad exclusiva de Dios, que Él no tenía supuestamente, según ellos, esa facultad. Pero para demostrarles el Señor que Él tenía facultad para perdonarle sus pecados a este hombre y también para sanarle, en la siguiente dirección hacia Él, y cuando se dirige a Él y le dice: ciertamente te digo hoy, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, esta situación fue una controversia para para tanto los discípulos, los 12 apóstoles o los 12 discípulos de Jesús, como para los fariseos que estaban allí, e incluso para este mismo hombre cojo. Él recibió algo más de lo que él esperaba. Recibió algo diferente de lo que él esperaba. Esa es la forma en cómo Dios siempre ha actuado o actúa en nuestra vida. Pero nosotros, como nos limitamos a lo tangible, como tenemos esta condición de ver, de esperar lo que deseamos o lo que vemos o lo tangible, muchas veces no nos damos cuenta de lo intangible. Por eso vimos primeramente la definición de fe, que es precisamente la certeza de lo que no se ve. Y en ese punto llegamos. Y justamente lo que no veía este hombre y lo que recibió primero fue precisamente el perdón de sus pecados. Y eso no es algo tangible, eso no es algo que se ve, pero es algo que ministra a la vida, a la vida interna del ser humano. Ministra directamente al corazón. Y eso probablemente también provoca lo tangible. Este hombre pudo ser sanado recibiendo primeramente algo intangible, algo que no se veía, que fue el perdón de sus pecados. Muchas veces nos pasa lo mismo. Dios nos ha regalado la salvación. Y Hebreos tiene ese contexto del valor que tiene la salvación. La salvación es algo tan grande, es un regalo, es una gracia tan invaluable, pero no es algo tangible. Y quizá por eso muchas veces lo menospreciamos. Es algo que no se ve, pero es algo que se va ciertamente a cumplir, porque las promesas de Dios son seguras. La fe se sustenta en el cumplimiento, en la fidelidad de Dios, en la grandeza de Dios y en su poder. Dios es todopoderoso. Vamos a hacer una pausa para continuar.